Por segundo año consecutivo, la República Dominicana avanza en materia de lucha contra la corrupción. El último informe de Transparencia Internacional sitúa a la República Dominicana en un lugar cada vez más de avance en esa lucha contra la corrupción. Y esto obviamente que beneficia a la República Dominicana, que estuvo en años anteriores en lugares vergonzantes, que era líder más bien en materia de corrupción, de malas prácticas, de impunidad. Ahí vemos algunos números del índice de transparencia presentado por Transparencia Internacional. Luis, ¿qué tú tienes que decir en esa parte? Bueno, lo primero es que Transparencia Internacional mide la percepción, es decir, lo que la gente entiende en un momento determinado que está pasando con la corrupción. Yo creo que hemos avanzado poco, ¿verdad? Porque como podrán ver las cifras ahí, la disminución ha sido, vamos a decir, un poco discreta, pero lo más importante de todo esto no es la discrecionalidad de la percepción en materia de corrupción, sino que hemos pasado de una parte negativa en la que tradicionalmente ha estado la República Dominicana a una parte positiva, aunque sea poco. De manera que estamos avanzando. Aún falta, Agustín e Ainhoa, todavía falta profundizar ese tipo de actitud. Todavía nosotros como República Dominicana necesitamos que haya una especie de profundización de esos niveles de transparencia, porque los fondos públicos son o deben ser intocables por los funcionarios del gobierno. Yo creo que hay que profundizar eso para ver si el año que viene nosotros multiplicamos o triplicamos la percepción que se tiene en torno al tema de la corrupción. Bien. Bueno, el buque insignia de este gobierno y sobre todo del presidente Luis Abinader ha sido la anticorrupción y la transparencia. Y en cuanto a lo que dice mi compañero Luis, realmente él está dando señales de que el próximo cuatrenio, él como presidente de la República va a profundizar. Hay señales en cuanto a los candidatos que se han seleccionado para cargos importantes. Si demuestra basta un botón, tenemos el candidato a senador por el Distrito Nacional. Y lo bueno de esto es que en cuanto a la transparencia y la corrupción, ha sido coherente, ha sido consistente y no ha sido discriminatorio, porque él no solamente manda el castigo a los opositores, como dicen, sino que también su propia gente ha tenido que responder ante cualquier señal o atisbo de corrupción. Hoy son las elecciones en El Salvador. Nayib Bukele está, no sé si aparece una gráfica que mandamos, donde se mide el rating de popularidad de los presidentes de América Latina. Nayib Bukele aparece con una popularidad por encima del 80%, seguido, no tan de cerca, pero seguido por Luis Abinader, por el orden de los 60%, más o menos. Pero el fenómeno Bukele, en cuanto a popularidad, no sé si tiene algún precedente en América Latina, pero su lucha, sobre todo contra la delincuencia organizada en El Salvador, parece que ha rendido resultados. Él ha
digamos, pacificado el país, inclusive manda a los turistas a andar por las calles, carreteras y caminos y autopistas, después de las 12 de la noche. Y la gente ha hecho la prueba y no ha pasado nada, no le ha pasado nada a esos turistas. De manera, y El Salvador, recordemos, era un país dominado por las bandas organizadas. Hay candidatos, tanto de los dos partidos principales de la oposición, como es el tradicional y derechista Arena, y están también, hay candidatos del FMLN de izquierda, que estuvo varios periodos y sin embargo las encuestas, las valoraciones de las encuestas de ambos partidos prácticamente son insignificantes los resultados. Bueno, lo cierto es que es unas elecciones un poco monótonas, porque todo el mundo sabe quién va a ganar. Creo que va a ganar sobre el 70%. Ese no es lo más importante, porque todo el mundo sabe que Bukele va a ganar las elecciones. Ahora, el tema es, y esto es para fines de previsión, tratar de no bukelizar la política. ¿Por qué? Bueno, bukelizar la política significa que nosotros pongamos en primer lugar la eficocracia, es decir, le demos a la gente lo que la gente entiende por encima del entramado material e institucional de que el Estado. Se supone que el Estado es la comunidad general que crea un ambiente y ese ambiente define reglas del juego y esa regla del juego debe estar cónsono con la satisfacción colectiva que como grupo, en este caso como nación, nosotros necesitamos. No importa quién sea, si viola la propia regla del juego al cual el orden impone, usted al margen de eficiencia o al margen de orden no puede violentarla, so pena de que al final usted pueda convertirse en amplificador de conductas dictatoriales. Eso es lo que puede pasar en El Salvador y hay que tener cuidado con eso. Nosotros estimamos que hay que establecer un vínculo armónico entre ley, libertad y orden, pero tú no puedes comer, es decir, tú no puedes disminuir la libertad en base a imponer un orden y a violar las leyes. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, Bukele violó y violentó la Constitución para reelegirse. Y ese método, desde el punto de vista de nosotros, es un método inadecuado. Tú no puedes interpretar una cosa cuando esté en el poder y otra cosa cuando no esté en el poder. Y Bukele interpretó violentando la Carta Magna porque la Constitución de la República de El Salvador prohibía la reelección. Y él interpretó que no y se impuso quitando de por sí los elementos democráticos de una Asamblea Nacional que fue elegida para tales fines. O sea, que yo no le veo un futuro muy promisorio en El Salvador con ese tipo de... A mí me gustaría decir que como en los congresistas en tiempo de Trujillo, para que esto avance, estoy totalmente de acuerdo y corroboro lo que acaba de expresar mi compañero Luis Felipe Tavera. Bien. O sea que ese es mi comentario. Muy bien. Miren, la imagen de... están por ahí nuevas encuestas. Nosotros vemos que esas nuevas encuestas revelan que la popularidad del presidente, aunque las elecciones del 18 no son presidenciales, sino municipales, pero la imagen del presidente preparándose para mayo, viene la percepción de que él sería reelecto en primera vuelta,
va aumentando. Y hay una serie de señales como, que indican que esa popularidad puede ir increciendo. El caso del doctorado honoris causa que le otorgó la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNFU, y también al otro día el reconocimiento de la Embajada norteamericana al propio presidente por el avance que tuvo la República Dominicana en la percepción de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, de manera soterrada y también explícita, Luis, en esa alianza rara llamada Rescate RD, uso la palabra rara tomándosela prestada a Danilo Medina, hay una lucha por el segundo lugar entre el PLD y la FUPO en estas municipales. ¿Qué tú puedes decir? Antes de que Luis intervenga, Agustín, sí, para romperla, que no sea 1, 2 y 3, yo me voy a meter como número 2 en el comentario. Muy bien. Diciendo que hay una relación matemática. Mientras el presidente tiene lo que se llama directamente proporcional, o sea, a medida que aumente el tiempo, que se acercan las elecciones, el presidente aumenta. Mientras la oposición tiene lo que se llama una relación inversamente proporcional, que mientras más se va poniendo cercana, entonces también en una relación inversa, en vez de aumentar, disminuye. O sea que podemos decir que estos números pudiera ser que el presidente se quede corto por lo que se está viendo en el panorama, pero quien mejor interprete estas cosas es nuestro politólogo Luis Felipe. Muchas gracias. Bueno, miren, estamos en plena campaña electoral municipal. O sea, estamos en el éxtasis de esa campaña electoral. Faltan 15 días, 2 semanas, para las elecciones municipales. En ella se van a optar por 3.849 cargos en 158 municipios y 235 distritos municipales. Evidentemente, cada territorio es una elección aparte, es decir, cada distrito municipal, cada municipio son elecciones individuales. Una cosa no tiene que ver con otra. Incluso territorios que puedan ser colindantes, los resultados electorales pueden ser contradictorios. Es decir, puede ser que gane alguna fuerza política en uno y otra fuerza política en otro, aun cuando sean vecinos, porque cada territorio es una elección en particular. Entonces, aquí se está midiendo, obviamente, el liderazgo local. Es decir, aquí se está midiendo cuáles son las estructuras políticas locales que tienen los diferentes partidos. Como estas elecciones municipales es la antesala de la nacional, los candidatos presidenciales lo que están tratando de montarse en estas elecciones para tratar de brindarle apoyatura a cada uno de los candidatos de su respectivo partido y o alianza. Es decir, aquí hay 3 estructuras políticas que están tratando de hegemonizar el resultado electoral de las municipales. Por un lado está el PRM con 21 partidos políticos que le apoyan en el caso municipal, sobre todo en el caso de la alcaldía y en el caso de los directores, porque ya los regidores es otra cosa. No es así, Luis, en todo el territorio nacional, porque hay demarcaciones donde a lo mejor hay 5 nada más de esos partidos, porque, sí, porque no existen. Exacto, en general, ¿no? En general. En general es así, sin embargo, donde pueden diferir los partidos aliados, tanto de la alianza Rescate RD como del PRM y sus fuerzas aliadas, es a nivel de vocales y de regidores. O sea, no todos los partidos que apoyan al candidato principal, en este caso el candidato a alcalde o a director de distrito,
no todos los partidos que apoyan a ese apoyan al mismo tiempo los candidatos a regidores, lo cual va a implicar una tarea bastante ciclópea, vamos a decir así, de parte de la Junta Central Electoral a los fines del conteo, porque ya los regidores los alcaldes no arrastran a los regidores. Es la primera vez, y esto es un elemento que hay que destacar, que los regidores para salir electos van a tener que buscar su propio voto. Bueno, en ese juega escenario, un papel importante ahí las relaciones primarias. Las relaciones primarias, las lealtades en cuanto a familiaridad, es decir, porque en el territorio... Y el clientelismo, Luis, también. Siempre va a haber tomando en consideración el clientelismo. Sin embargo, yo preferiría... ¿Quién podría ganar las elecciones? Yo te puedo decir, va a ganar las elecciones la estructura que lleve más gente a votar, porque no es con manifestaciones, no es con marchas y caravanas, que es importante hacerla, porque si tú no la haces, demuestra por lo menos perceptivamente cierta debilidad, pero quienes podrán cantar victoria el 19 de febrero en las elecciones municipales son aquellas alianzas o aquellas estructuras políticas que lleven más gente a votar. ¿Cómo lo va a llevar a votar? Bueno, ya eso depende mucho de múltiples y variados factores donde podrían estar jugando un papel cada vez menos destacado, entiendo yo, el tema del clientelismo político. Es decir, la vehemencia con que la dirigencia política de los partidos a nivel local regulen sus actividades con motivo al día de, es decir, con motivo de... Porque las elecciones se ganan en los colegios, no es afuera ni adentro, es llevando a la gente al colegio electoral. Entonces, quien tenga esa capacidad estructural para llevarlo, ese va a ganar las elecciones. Veremos el 18 de... Como dice el propio Danilo Medina dice, y yo estoy de acuerdo con lo que él dice, que el 18 va a haber un punto de inflexión. Obviamente, los resultados electorales de febrero no necesariamente son los que van a determinar mayo. Sin embargo, en términos de percepción, influirían, ¿no? Quien gane las elecciones a nivel porcentual, porque también es otra cosa. Aquí hay 10 grandes municipios en el cual se concentra el 70% de los votos. Quien gane la mayoría, en lo cual está el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santiago, San Juan, San Francisco, entre otros, ese podrá cantar victoria en términos de porcentaje. Bien. Entonces, yo creo que mayo pasa por febrero. Es lo que tú quieres decir. Claro. Y quien mejor puede explicar la trama de esta novela son sus actores. Por eso en agenda electoral, en el próximo segmento vendrán los regidores. Muy bien, pues vámonos a la pausa.